Hola, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos. Mi nombre es Luis Morales Guzmán, estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta oportunidad trataremos acerca de la pedagogía crítica de Paulo Freire, considerado el más importante pedagogo del siglo XX en América Latina, perteneciente a la más reciente corriente de educación para la democracia. El día de hoy me acompañan unos profesionales en la rama de la educación, como lo es la docente Julie Blanco, el profesor Lowell Morales, la docente Pilis Guerrero, el docente también Tito Guerrero y Jennifer Martínez, que nos están acompañando en esta oportunidad. Quiero iniciar esta presentación, si me lo permiten. Vamos a compartir pantalla. Quiero iniciar esta presentación citando una frase de Paulo Freire, la cual dice: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Es una de las frases que encontramos de el señor Paulo Freire. De acuerdo a la opinión de Paulo Freire, él dice que la pedagogía crítica nace en el análisis político y social de las condiciones de vida de los pueblos. También dice que en la pedagogía crítica prevalece la dialéctica y la idea de que el conocimiento no es neutro, sino que está determinado por una sociedad. Por otra parte, la postura freireriana dice que la lectura y la escritura de la palabra cobran sentido cuando son escritas y lecturas de la realidad, que un proceso de alfabetización y de educación mecánica no aporta a la libertad del ser. Lo que podemos entender entonces es que se debe considerar el entorno cultural y social del individuo para la construcción de un pensamiento crítico reflexivo de los estudiantes. Ahora, tomando en consideración lo planteado por la pedagogía crítica de Paulo Freire y la situación sociopolítica y de emergencia sanitaria que se atraviesa en el territorio nacional, nos gustaría formular las siguientes preguntas, aprovechando que tenemos a los compañeros que están en esta oportunidad acompañándonos. Entonces queremos formular las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos llevar la pedagogía crítica a las aulas de clases? Es una de las preguntas que formulamos en esta oportunidad y quisiéramos escuchar por parte de los profesores su opinión en cuanto a esa pregunta. ¿Cómo podemos llevar la pedagogía crítica a las aulas de clase? Bueno, eh, buenas tardes. Mi nombre es Julie. Creo que hay muchas formas de llevar la pedagogía a las aulas de clase. O sea, la pedagogía nos ofrece un abanico de posibilidades para tú poder trabajar y crear información, pero al mismo tiempo ser un camino. Uno como docente es como un puente entre todo lo que ese mundo de conocimiento
que incluso ya los estudiantes muchos lo tienen, simplemente que algunos no saben que lo tienen o no lo tienen ordenado, uno lo que está es direccionando, uno simplemente es una guía. Entonces, ¿cómo podemos llevar la pedagogía crítica a las aulas de clase? Es enseñarle al estudiante que de lo mismo, de nuestras circunstancias más cotidianas, hay que mirar más allá y no simplemente quedarnos con la opinión, incluso no quedarnos con la opinión del docente solamente, sino también qué opinas tú, qué opina tu padre, qué opina tu mamá, qué piensa. O sea, enseñarlos a que ellos mismos se hagan preguntas del porqué de las cosas y eso va encaminado. Entonces, ¿cómo se lleva? Uno como docente tiene muchas posibilidades a través de textos informativos, de textos críticos, ejemplos en clase, actividades, o sea, un montón de cosas. Ahí va dependiendo de la cátedra del docente o de la forma de dictar clases de este mismo y las herramientas que utilice. Ok, perfecto. ¿Alguna otra opinión por parte del profesor Lowell? Bien, buenas. Bien, tenía el micrófono apagado, pero ya no me había dado cuenta. Eh, estoy de acuerdo con lo que decía aquí nuestra compañera Yuli. Y una cosa que sí quiero aportar en cuanto a la pedagogía crítica, y es que de hace un tiempo para acá se ha venido o se ha dejado a un lado esa enseñanza, esa pedagogía que se traía de la vieja escuela, donde todo al niño se le daba, al niño o al estudiante se le daba masticado. Escuchando aquí a Yuli, que ella decía que nosotros tenemos que darle preguntas, hacerle preguntas a los estudiantes para que ellos puedan empezar a dar su opinión en cuanto a un tema. Y bien, viendo nosotros incluso ahora que estamos analizando al autor, él enfatiza algo que cuando yo lo leía siempre me llamaba la atención y es el contexto donde estamos es con lo que tenemos que trabajar. Es decir, nosotros aquí que tenemos sectores aledaños como la, eh, la zona bananera, pueblos de allá, entonces si nosotros de una manera práctica queremos enseñarles a ellos sobre la fotosíntesis y las partes de una planta, lo más cotidiano, lo más normal con ellos es empezar a enseñarles con lo que ellos tienen en común, que sería una planta, De una planta banano. de banano, claro, una planta de banano. Y entonces partiendo de allí, ya nosotros deberíamos iniciar con una pregunta, ¿saben? Cada clase nosotros deberíamos iniciar con una pregunta para que ellos mismos empiecen a dar su conocimiento en cuanto al concepto. Lo que pasa es que antes o incluso hoy en día se lleva a que si nosotros vamos a dar una clase, llevar un concepto y que el niño se aprenda de pe a pa lo que es el concepto, pero no damos la oportunidad que el niño cree su propio concepto en su propio pensamiento, con su propio criterio, lo que significa tal cosa. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos empezar a implementar, hacer preguntas para que el propio estudiante cree su concepto conforme el contexto donde está viviendo. Ok, Así es. Quiero aportar, perdón, quiero aportar algo a lo que dice el compañero. Y eso del contexto es muy importante. Por ejemplo, yo soy docente en un sector muy vulnerable, donde la mayoría de los papás son reinsertados, son desplazados, son madres cabeza de familia, son papás que muchos están presos, otros que viven de la playa. Ese es el diario vivir, ese es el entorno donde yo trabajo. No es el mismo entorno de los niños que estudian de pronto en un colegio acá central, que los papás ya tienen un empleo, que tienen su subsidio de Cajamá, que tienen, no es lo mismo. Entonces, yo no le puedo enseñar lo mismo, no le puedo pedir lo mismo a estos dos tipos de alumnos, porque su entorno es diferente y su pensamiento es diferente. Entonces, eso como docente lo tenemos que tener en cuenta nosotros, saber en qué entorno estamos enseñando y partiendo de ese entorno, empezar a elaborar nuestra cátedra docente. muy bien, excelente, por supuesto.
Bueno, tenemos otra pregunta que queremos compartir y es la siguiente. ¿Consideras que en este momento de pandemia las manifestaciones en las vías públicas podrían repercutir en la tasa de contagios? Esta pregunta la hacemos tomando en consideración lo que plantea el autor Paulo Freire, y es que para lo que es la pedagogía crítica se debe considerar el entorno en el que el estudiante o el individuo se está desarrollando. Y además, él también plantea que el espacio como tal en el que el estudiante o el individuo se ha venido desarrollando o formando se debe considerar y tener presente para que si en caso dado se presenta algún texto, alguna literatura para que el estudiante pueda leerlo, sea relacionado a temas actuales que se estén presentando, ya sea en la ciudad, sea en su barrio, en su comunidad o en su país. Así que por esa razón formulamos esta pregunta. ¿Consideras que en este momento de pandemia las manifestaciones en las vías públicas podrían repercutir en la tasa de contagio? ¿Qué opinamos? ¿Qué Bien, consideramos? yo creo que sí, la repercusión es grande, teniendo como base los protocolos que los especialistas en este caso en cuanto a la salud ellos dan. Entonces, ellos mantienen cierto protocolo donde dice que todas las personas debemos tener un distanciamiento y asimismo un autocuidado. Entonces, es muy difícil que en estas manifestaciones donde la euforia de cada uno llega, porque sé que van en marchas y algunos simplemente van caminando, pero hay otros que van cantando, según lo que hemos visto por ahí, mejor dicho, van haciéndose sentir y en todo ese momento es muy difícil que ellos se contengan y que quizás esté uno pendiente del otro, guarda el distanciamiento, o que incluso si aún nosotros estamos en casa o caminando y tenemos el tapabocas y ya nos sentimos ahogados, cuánto más ellos aún que están encerrados, hay más calor, de algún momento se quitarán el tapabocas sí o sí, o sea, eso para mí sí, la repercusión es bastante grande en esto. Ok. Profe Yuli. Pienso igual, creo que mirándolo desde el punto científico, sí, sí, sí debe haber repercusiones porque a menos que ocurra algo extraordinario que la ciencia no ha visto y aún nosotros no entendemos, pero por lo que hemos escuchado de la parte científica, sí debe haber repercusiones por todo lo que mencionó nuestro compañero. Pero bueno, igual en este momento de agitación social, socioeconómico, esto es imparable también, pero de que hay contagios y que se puede presentar otra ola o otra crisis, sí creo que es muy latente a que esto suceda. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces podemos concluir que el planteamiento que hace el señor Paulo en cuanto a la pedagogía crítica, él lo que hace es invitarnos a que tomemos en consideración los espacios donde los estudiantes viven, cómo conviven, la situación que se está desarrollando en su entorno y utilizar todos esos elementos para poder ir fomentando en ellos la educación crítica, tomando en cuenta las cosas que se están presentando en el momento. Utilizar todos esos elementos y poder llevar al estudiante a una reflexión, a que construya un criterio, a que indague, a que pregunte, profundice también con sus compañeros de clase y puedan construir de manera colectiva
un aprendizaje y un conocimiento. Eso en resumidas cuentas es lo que podemos decir en cuanto a lo que es la pedagogía crítica propuesta por Paulo Freire. No sé si alguno de los compañeros pueda también dar un cierre. Bueno, pienso que esta pedagogía es muy, ¿cómo es la palabra? Tiene un poco de atracción con lo que tiene que ver con el constructivismo, donde el alumno crea su propio conocimiento, o sea, el alumno es autónomo y el docente simplemente es una guía, es un instrumento para ofrecerle ese conocimiento. Tiene mucho que ver con este pensamiento porque nosotros lo que tenemos que ofrecerle es el entorno, pero no podemos generar un aprendizaje y un conocimiento basado simplemente en las letras, no, hay que vivenciarlo. Y si tú ves, eso es lo que genera un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo en una persona, en un niño, en un adolescente, es no solamente mirarlo, sino escucharlo, palparlo y vivenciarlo. Ya ahí se generó un aprendizaje significativo. Entonces creo que tiene mucha base sólida para que se dé un aprendizaje como tal amplio en cualquier sociedad. Perfecto. Bueno, entonces ya vamos cerrando este espacio. No sé si el compañero Lowell quiere quiere decir algo también o podemos dejar hasta este tiempo. Bueno, sí, algo cortico, de pronto para cerrar. En cuanto a este pensamiento, la pedagogía, la crítica, sabe que esto aún también nos lleva a la manera o el criterio de evaluación cambiarlo, porque anteriormente nosotros por lo general estamos acostumbrados a hacerle una evaluación al niño, que en ese sería ya una coevaluación que nosotros le hacemos, pero nosotros en cuanto a ese, el criterio de evaluación para evaluar los conocimientos del niño, ¿sabe? Se debe hacer una hetero y una autoevaluación. O sea, donde así mismo el estudiante se evalúe él mismo lo que está aprendiendo y que él pueda decir si realmente aprendió o no aprendió y que y que a su vez él pueda dar su punto de opinión respecto al aprendizaje de su compañero, si aprendió o no aprendió, si está de acuerdo con lo que el otro dijo o no. Y obviamente no hay que dejar a un lado, ahorita nuestra compañera Julia decía que nosotros somos una guía para ellos, un camino para ellos y así es, o sea, hay que guiar al niño a que obtenga un conocimiento, pero no tanto un conocimiento en el aire, sino que pueda tener una base. O sea que podríamos decir que de acuerdo al planteamiento de Pablo en cuanto a la pedagogía crítica, él lo que está proponiendo es que se rompa con el esquema de la formación tradicional y que podamos considerar unos aspectos también muy importantes a la hora de ir construyendo el conocimiento, el aprendizaje en nuestros estudiantes, básicamente. Bueno, le agradecemos por esta participación a todos los que nos han acompañado y a ustedes que también nos ven a través de sus pantallas. Muchas gracias y esperamos que este tiempo nos sirva para reflexionar, evaluar y tomar en consideración los cambios que vienen presentando la educación y que poco a poco vamos a ir ya aplicando en nuestras instituciones educativas. Un abrazo para todos. Feliz